¿Escuchan todo bien? Tú, Sí, como que todo se te bien escucha por un acá. poquito borroso la voz. No sé. Bueno, como cortado. Ya, es normal eso. Ya, bueno. Bueno, para empezar, yo les voy a hablar sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágica. Dale, dale. Ya, para empezar a hablar de esta enfermedad, tenemos que saber primero cuál es el concepto de la misma. La enfermedad por reflujo gastroesofágica es también una condición que se produce cuando el reflujo del estómago causa síntomas molestos y complicaciones. Dentro de los síntomas molestos, son síntomas que más afectan a la vida del paciente. Estos se van a dividir en síntomas leves y también en síntomas moderados o severos. Dentro de los síntomas leves es cuando aparecen de 2 o más veces por semana, y de los síntomas moderados o severos son los que aparecen 1 o más veces a la semana. Si una persona llega a tener solo un episodio de reflujo al mes, se lo considera más como episodio por reflujo y ya. Dentro de las complicaciones tenemos esofagitis, mucosa de Barrett y también adenocarcinoma. También tenemos otra enfermedad que se denomina como enfermedad por reflujo no erosiva o en su abreviatura se denomina como NERD. Hace referencia a los pacientes que tienen síntomas molestos asociados a la enfermedad por reflujo que al realizarse una endoscopía presenta un esófago completamente normal. Más del 50% de estos pacientes con reflujo frecuente no presentan alguna esofagitis endoscópica o alguna mucosa de Barrett. Si el paciente presenta una esofagitis al momento de una endoscopía, se lo denomina como enfermedad por reflujo no erosiva. ¿Ya? Hablando de lo que es la epidemiología, esto de aquí se puede realizar un campo epidemiológico en pacientes que van a consulta y otros que se pueden interrogar en distintos sitios de la población que no necesariamente es en un hospital. La prevalencia global en general de síntomas típicos es del 60.4% y solo como el 23.1% final de la población cumple con los criterios para denominar una enfermedad por reflujo gastroesofágica. Siguiente. Ya, entrando a la patología, a la fisiopatología de la enfermedad, esta aquí va a tener mecanismos tanto defensivos como ofensivos. Dentro de los defensivos tenemos tres diferentes líneas de defensa. Entonces tenemos la primera línea, que va a ser la barrera antirreflujo, la cual va a estar conformada por tres estructuras diferentes, que van a ser, primero, el esfínter esofágico inferior. Es quizás la estructura más importante de toda la barrera antirreflujo, es decir, de toda la primera línea de defensa, y su función es de que el esfínter va a permanecer totalmente cerrado al momento de que ocurra una deglución. Es decir, mientras nosotros estamos comiendo de manera normal, todo este esfínter va a estar cerrado para que no llegue a pasar nada directamente al esófago. La segunda va a ser el diafragma, como ya todos la conocemos, es una estructura muscular que nos va a ayudar o va a ayudar al esfínter esofágico inferior a mantener la presión cuando se produce algún aumento de la presión intraabdominal, como por ejemplo en el fenómeno de Valsalva, que también ya todos lo conocemos. El siguiente, tenemos el ángulo de His, el cual se encuentra en la imagen, como lo está señalando mi compañero. Va a estar formada por la entrada del esófago y el estómago. También va a servir como una forma de rompeolas para que el contenido del estómago no se dirija inmediatamente hacia el esófago. Es decir, cuando nosotros estamos comiendo de manera normal, todo esto acá se va a cortar mediante porciones en todo el ángulo de His, como lo podemos observar, y de ahí va a pasar por porciones directamente a la parte del esófago para que no se acumule por completo. Ya. En la segunda línea de defensa tenemos el clearance o el aclaramiento. En esto vamos a tener dos tipos diferentes. Tenemos el clearance volumétrico y el clearance de pH. El volumétrico va a estar dada tanto por la peristalsis primaria y por la peristalsis secundaria. La peristalsis primaria van a ser todos los movimientos que barren el contenido hacia el estómago. La peristalsis secundaria va a ser lo mismo, pero es lo que va a barrer todo lo que la peristalsis primaria no ha barrido, ¿verdad? Entonces, por lo general, primero empieza la peristalsis primaria, que va a ser todo el movimiento del corrido, y después vamos a tener todo lo que va a ser la peristalsis secundaria, que va a barrer todos los restos que va dejando para poder llegar al estómago. Luego tenemos el clearance de pH. Este va a estar dado más por la saliva, ya que va a tener glicoproteínas que van a cumplir con la función de alcalinizar pequeñas cantidades de ácido que van directamente del estómago hacia el esófago.
¿ya? Luego, por último, vamos a tener las células epiteliales del esófago. Estas acá van a servir como una resistencia epitelial. Va a ser como una empalizada epitelial y va a cumplir como rol de protector a la capa del moco. Es decir, las células epiteliales se van a pintar en toda la pared del estómago para ayudar a proteger todo el mucus de algunos daños del ácido a nivel del esófago. Siguiente. Si no tienen nada claro o tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir nomás, no hay problema con eso, o si creen que voy muy rápido, también me pueden decir. Ya. Aquí tenemos los mecanismos ofensivos. También van a ser tres. El primero va a ser falla de la barrera antirreflejo, que para entender esto tenemos que saber que el reflujo por estrés y el reflujo libre van a estar asociados a un esfínter esofágico inferior o hipotensivo, ¿ya? Es decir, que está menor a 7, sí, menor a 7 milímetros de mercurio en presión basal. Este esfínter hipotensivo es insuficiente para evitar el paso que forma una vía libre desde el estómago hacia el esófago, ¿ya? No es habitual en muchas personas, eso sí, pero lo que sí puede ocurrir son relajaciones del esfínter esofágico inferior que, que hace que el contenido del estómago salga directamente hacia el esófago. Un esfínter esofágico inferior incompetente también se puede dar porque no contrae correctamente por tener una presión menor, es decir, una presión menor a 7 de presión basal y tiene menos de 2 centímetros de longitud total o menos de 1 centímetro de longitud total abdominal. También tenemos la hernia hiatal por deslizamiento. Esta va a ser un factor agravante, ya que va a coexistir tanto con el ergue, ya que de por sí, solo una puede provocar una enfermedad por reflujo gastroesofágico. El 50% de las personas mayores a 50%, perdón, mayores a 50 años ya tienen algún grado de hernia hiatal. También se asocia a una disminución del aclaramiento esofágico o el clearance esofágico, como lo había mencionado antes, y también por un reflujo de la hernia y relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Ya, el siguiente va a ser la cantidad y la calidad del material refluido. El reflujo en general suele ser mixto en la mayoría de las ocasiones y por presencia de bilis también suele ser mixto y es más dañino, ya que si es puramente ácido o puramente alcalino. El siguiente tenemos el bolsillo ácido o el acid pocket. Esta es una parte del estómago a nivel del fundus gástrico, lo que no es susceptible al tratamiento del ergue, esto hay que tenerlo muy, muy claro, y luego de comer pasa del estómago al esófago, por lo que un grupo de pacientes tienen que tener síntomas inmediatamente después de comer. A esto lo denominamos bolsillo de ácido postprandial o acid pocket. Siguiente. Ya. Ahora tenemos el diagnóstico. Para revisar el diagnóstico tenemos que considerar no mezclar los resultados de las distintas evaluaciones. Para esto los vamos a dividir en evaluaciones sintomáticas, tanto con síntomas típicos y síntomas atípicos. Para esto nos podemos aprender muy sencilla esta parte. Los síntomas típicos van a ser la pirosis y la regurgitación. Y los síntomas atípicos van a ser varios, pero en caso de que se los quieran aprender de memoria, como me ha funcionado a mí, yo los asocié así. Primero yo me aprendí los síntomas típicos, que obviamente van a ser 2, y los que no aparezcan como síntomas típicos, obviamente son los atípicos. Entonces, dentro de los síntomas típicos, como había mencionado, tenemos la pirosis y la regurgitación. ¿Qué es la pirosis? La pirosis va a ser la sensación de ardor retroesternal en donde se ubica la parte de la corbata, es decir, más o menos por aquí. Y la regurgitación es el paso de contenido gástrico hacia el esófago. Creo que eso sí lo tenemos bien claro. Bueno, dentro de los síntomas atípicos tenemos el globo faríngeo, que va a ser frecuente y también se siente como tener un globo en la garganta, o el paciente manifiesta que tiene una molestia en la garganta, es decir, que no va a poder tragar, va a tener molestares al momento de la deglución y le va a fatigar mucho. Esto aquí no va a generar disfagia, eso también hay que tenerlo claro, y el paciente va a tener problemas a la deglución. La siguiente tenemos la disfonía, no es disfagia, ahí hubo un error, es disfonía producida por laringitis posterior
y suele irritarse por la cantidad, perdón, por la contigüidad, sí. Eh, por por lo general esto de aquí no va a ser un síntoma normal, pero también suele darse en algunos que otros pacientes. Tenemos también el asma bronquial, que va a estar vinculado al ERGE. Esta acá se va a producir cuando el contenido gástrico refluye hacia la laringe y hace que los pacientes comiencen a desarrollar su asma en su vejez. Es un asma que también no aparece en edades típicas, es decir, que suelen aparecerse en personas que han tenido algún diagnóstico de ERGE, es decir, enfermedad por reflujo gastroesofágica, o llegan a tenerla antes. Bueno, también tenemos el dolor en el pecho, también no cardiogénico. Tenemos una disfagia funcional por trastornos motor secundario. También tenemos vómitos por esofagitis erosiva, que también no es frecuente, pero aparece en pacientes con esofagitis erosiva grave o severa, como también lo había mencionado antes. Tenemos también la cialorrea, que no es tan frecuente en general en algunos pacientes. La cialorrea en sí es el acúmulo excesivo de la saliva. Cuando un paciente llega, se le ve saliva en la boca, le revisas si tiene la boca hidratada, le haces el examen físico, lo vas a notar. También se puede decir que el ERGE tiene síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos. Dentro de estos, vamos a encontrar síndromes esofágicos como sintomáticos o con lesión esofágica, ¿ya? Los síndromes esofágicos van a ser sintomáticos y este síndrome de reflujo típico o síndrome de dolor torácico pueden aparecerse al momento de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. También tenemos la lesión esofágica, que puede ser esofagitis por reflujo, estenosis por reflujo, esófago de Barrett o algún tipo de adenocarcinoma. Tenemos síndromes extraesofágicos que van a ser asociados como establecidas o propuestas. Establecidas como tos, laringitis, asma o erosión dental. Y asociaciones propuestas como faringitis, sinusitis, fibrosis y otitis media recurrente. La intensidad y la frecuencia de los síntomas inducidos por ERGE no van a ser tan predictores de la presencia o severidad de la esofagitis. Hay que ver la parte clínica para poder tener un buen diagnóstico. Bueno, siguiente. Ya, tenemos la evaluación morfológica que nos va a permitir ver el funcionamiento para ver para ver si el paciente en ese momento se limita o no en caso de que tenga una hernia, esofagitis, estenosis o algún tipo de tumor. Esto de aquí se puede realizar por un tipo de endoscopía o una radiología seriada de esófago. En la endoscopía se puede usar una prueba de elección, ya que permite realizar una evaluación inicial de la categorización de las enfermedades y permite ver si el paciente tiene algún tipo de esofagitis. No sirve para determinar si el paciente tiene o no tiene una disfunción del esfínter esofágico inferior, pero la radiografía seriada del esófago tampoco tiene mucho espacio en la evaluación, ya que solo puede diagnosticar el 22% de la esofagitis que se diagnostican con un endoscopio, ¿ya? En la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la radiografía seriada de esófago no va a servir de mucho. Bueno, aquí tenemos algo importante que se llama el sistema de clasificación de los ángeles, y este va a servir también para ver la gravedad de la esofagitis, debido a que el tratamiento se hace en base a lo que se encuentra en esta clasificación. Entonces, la clasificación de los ángeles se va a dividir en 4 grados. Tenemos el grado A, el grado B, el grado C y el grado D. Como podemos ver en las imágenes, cada uno tiene unas características diferentes. El grado A tiene que ver con una o más exulceraciones en la mucosa menores a 5 milímetros de longitud que no se extiende entre 2 pliegues. Como podemos ver ahí en la imagen, vemos las exulceraciones en la mucosa que van a ser menores a 5 milímetros de longitud y se van a extender entre 2 pliegues. El grado B va a ser una o más exulceraciones de la mucosa mayores a 5 milímetros de longitud que no se van a extender entre 2 pliegues. Tienen que tener muy en cuenta eso, que lo van a poder diferenciar. Ya al final les voy a hacer un resumen de eso. En el grado C vamos a tener exulceraciones mucosas que se van a extender entre 2 o más pliegues, pero que involucran menos del 75% de toda la circunferencia. Y el grado D tenemos
exudaciones mucosas que se extienden entre 2 o más pliegues para que involucren más del 75% de la circunferencia. Entonces, para poder recordarse la clasificación de los ángeles y para poder recordarse de los grados, tienen que ver que el grado A va a ser menor y el grado B va a ser mayor. El grado C va a ser menor y el grado D va a ser mayor. Entonces, el grado A va a tener exudaciones mucosas menores a 5 milímetros de longitud entre 2 pliegues. Y el grado B va a ser mayor a 5 milímetros de longitud y también entre 2 pliegues. Mientras que el grado C va a ser exudaciones que se van a extender entre 2 o más pliegues, pero involucran menos al 75% de toda la circunferencia. Y el grado D va a tener exudaciones mucosas que se extienden entre 2 o más pliegues, al igual que el grado C, pero van a involucrar más del 75% de la circunferencia. No sé si quedó claro. Si necesitan que lo repita. Claro. Ok. Bueno, siguiente. Ya. Aquí tenemos la evaluación funcional. Para ver el funcionamiento, también tenemos diferentes maneras de hacerlo. Sirve para ver también si el paciente tiene o no un reflujo ácido alcalino o alguna disfunción del esfínter esofágico inferior. Para esto tenemos una pHimetría de 24 horas, una mandometría esofágica, la cual mi compañero la va a explicar más adelante, y una impedanciometría intraluminal de 24 horas. La pHimetría de 24 horas sirve para medir más el pH, como su nombre lo dice, pero solo se usa si es que el pH llega a ser ácido. Antiguamente era también considerado como un gold estándar, que ya no se usa hoy en día, hasta que empezaron a contrastarse falsos negativos debido a que también hay un reflujo alcalino y sobre todo mixto, ya que se pueden encontrar valores normales en más del 25% de los pacientes con algún tipo de esofagitis y aproximadamente al 33% de los pacientes con un NERD. Obligatoriamente también se necesita someter al paciente a una cirugía antirreflujo y está indicado en pacientes con síntomas típicos, en ausencia de alguna esofagitis, alguna evaluación de síntomas atípicos, como lo había mencionado antes, y fracaso de un tratamiento médico o algún tratamiento quirúrgico. También tenemos la siguiente, que va a ser la manometría esofágica. Esta más se utiliza sobre todo para determinar una presión de reposo del esfínter esofágico inferior, ya que si hay menos de 7 milímetros de mercurio, ahora se sabrá que el tratamiento médico no será tan efectivo. Y sirve también para evaluar la motilidad del esófago previo a alguna cirugía antirreflujo. Bueno, tenemos también una impedanciometría intraluminal multicanal de 24 horas también. Y siempre se le hace conjunto con la pHimetría. Estos dos siempre se tienen que realizar al mismo momento. La ventaja es que miden las diferencias de la conductibilidad que se experimentan con el paso de cualquier sustancia, tanto sólida, líquida o gaseosa, que pase desde el estómago al esófago para evitar falsos negativos. Esto también sirve sobre todo para detectar cuando un paciente tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico, es decir, se presiona el botón del dispositivo cuando hay algún síntoma de reflujo patológico, lo cual va a confirmar directamente el diagnóstico. Es patológico porque no coincide con la hora de la comida, eso hay que tenerlo claro. También puede ser o se puede diagnosticar un esófago hipersensible, donde se presiona el botón cuando el paciente siente un reflujo fisiológico no tan normal. Y por último tenemos la pirosis funcional, donde los pacientes experimentan síntomas que no van a tener relación con episodios de reflujo esofágico ni patológico. Estos también están vinculados sobre todo con alteraciones del estado emocional, depresión, ansiedad o alguna enfermedad psiquiátrica que pueda llegar a tener cualquier persona. Bueno, y por último tenemos la prueba terapéutica con inhibidores de la bomba de protones. Creo que muchos lo conocen. Estos acá van a ayudar a inhibir toda la producción de ácido a través de la inhibición de la bomba de protones. La bomba de protones también es activada por receptores de gastrina, histamina y acetilcolina. Antes los IVP se usaban solo con bloqueantes de H2 o de histamina 2,
La prueba terapéutica también es sensible y costo efectiva. Tiene un valor diagnóstico en el NERD, eso sí es importante, y la enfermedad con manifestaciones típicas también. Suele predecer a la endoscopía para descartar alguna condición subyacente que se presenta en la supresión ácida o alguna ventaja que al realizarla es que se puede comparar del estado del esófago antes de usar algún tipo de medicamento o a una prueba terapéutica con IVP. En las complicaciones también tenemos que figuran hematemesis, estenosis esofágica y esófago de Barrett. Siguiente. Ya, para el ERGE, como ya me he mencionado antes, es una condición crónica y recidivamente también, por lo tanto, va a tener una terapia de largo plazo, ya que esa va a ser la clave, y el paciente no suele consultar en estadios tempranos, porque los síntomas no lo ameritan, es decir, que al comienzo los síntomas no es que van a ser tan exagerados como para poder ir a un médico y te pueda diagnosticar, luego te pueda hacer un tratamiento, entonces por lo general los pacientes eh, no llegan a la parte inicial de toda la enfermedad. Entre el 50% y 80% de los pacientes enfermos recaen a los 6 meses cuando el tratamiento se va a descontinuar y se va a disminuir la dosis. Si se necesita empezar la descontinuación, se la debe de hacer gradualmente. Es decir, vemos que el paciente va mejorando y se le va bajando todas las dosis normales que se le va a dar durante el tratamiento. Dentro de los objetivos de tratamiento de la enfermedad, tenemos que primero controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida de los individuos, eh, eh, también evitar que la progresión de la enfermedad continúe y también evitar las complicaciones, obviamente. Entonces, eh, dentro de esta, ya, dentro de esta tenemos diferentes estrategias, las cuales va a ser modificar la dieta y el estilo de vida, llamadas también medidas higiénicas o dietéticas, tratamiento médico con IVP, tratamiento quirúrgico o algún tratamiento endoscópico. Dentro de la dieta y la modificación del estilo de vida tenemos cuando los IVP o la ranitidina no estaban disponibles en otros tiempos, se usaban algún tipo de medidas como elevar la cabecera de la cama, no acostarse inmediatamente después de comer, bajar de peso, evitar ropa ajustada, también disminuir o abolir el consumo de menta, cócteles, chocolate, alcohol, café, tabaco, todo eso era una causa terrible para la enfermedad, y también estimular la salivación a través de chicles o pastillas. Estas medidas también suelen mejorar los síntomas, pero empeoran la calidad de vida del paciente, ya que no permiten dormir de manera cómoda o de alguna manera moderada. Está restringido con el uso de ropa o en las comidas, también es importante en los pacientes porque este cambio del estilo de vida no los va a dejar llevar normal su rutina cotidiana. Hoy en día estas medidas tampoco no están como adicionales al tratamiento principal, pero no es como un tratamiento específico que se va a usar para la enfermedad. Bueno, para el tratamiento médico tenemos que podemos usar el método step down o step up, en donde se usan dosis altas y se disminuyen de manera progresiva o viceversa. En general se suele manejar el método step down, que es lo indicado. El tratamiento que se emplea en los IVP, las dosis iniciales dependen tanto de la clínica y el grado de la lesión endoscópica. Durante el mantenimiento se irá rebajando gradualmente hasta llegar a la mínima dosis necesaria para tener pacientes sin síntomas. Esto es importante porque dentro de los fármacos de IVP principales tenemos al omeprazol, rabeprazol, lansoprazol, deslansoprazol, esomeprazol y pantoprazol. Dentro de estos tenemos que ver las dosis estándar o dosis plena. De la omeprazol van a ser 20 miligramos, de la rabeprazol van a ser también 20 miligramos, de lansoprazol tenemos 30 miligramos, de deslansoprazol vamos a tener 60 miligramos, esomeprazol va a ser 40 miligramos y pantoprazol de 40 miligramos. Esto de aquí tienen que tener en cuenta que va a ser una dosis estándar o una dosis plena, es decir, que desde ahí se va a empezar a dar una dosis. La dosis estándar va a ser lo mismo que la dosis media. Están también dosis dobles y dosis media de igual forma, pero eso se va dando mediante vaya evolucionando el paciente. Los IVP se pueden tomar con el estómago vacío dentro de unos 15 a 30 minutos
antes de cada comida y se suelen dar dosis fraccionadas, no se va a dar dosis completas. Si se quiere dar una dosis plena, se fracciona la mitad y la dosis se la administra de 15 a 30 minutos antes del desayuno y media dosis 15 a 30 minutos antes de la cena, ya que el tiempo de acción de este fármaco suele ser de 12 horas, por lo que tendrá cubierto el paciente durante todo el día. Dentro de los más importantes, tenemos que tener en cuenta que el deslansoprazol y la esomeprazol van a ser los mejores IVP mediante estudios. Siguiente. Bueno, según la categoría que para poder manejar al paciente, se va a diferenciar o se va a clasificar de diferentes formas. Tenemos a los pacientes con NER o con esofagitis leve, que van a tener un grado de clasificación de los ángeles tipo A y B, como lo había mencionado antes, y estos pacientes se los trata primero controlando sus síntomas. Este es el principal objetivo. No van a requerir una endoscopía si responden adecuadamente al tratamiento. Se va a empezar con dosis plena, como ya he dicho, la dosis plena normal del medicamento durante 4 semanas. Si el paciente responde adecuadamente, se puede intentar disminuir la dosis de manera gradual, ¿ya? Y si no hay una respuesta buena inicial de tratamiento, se puede intentar duplicar la dosis de la siguiente consulta, y si no funciona, se debe realizar una evaluación funcional. El tratamiento también funciona como un tratamiento intermitente que consiste en tomar la medicación durante un tiempo para dejarla de tomar y posteriormente volverla a tomar. Y el tratamiento de demanda es cuando el paciente toma la medicación de manera sintomática hasta que los síntomas vayan a desaparecer. Esto de tratamiento intermitente y tratamiento de demanda son muy importantes en pacientes que tengan esta enfermedad, porque por lo general sirven para poder evaluar cómo el paciente a, va a evolucionar dependiendo de la enfermedad y cómo lo vas a tratar tú como médico para que pueda tener buenos resultados, porque no todos nos va a servir la dosis plena en los fármacos. Y las estrategias de demanda e intermitente también son costo efectivas porque funcionan y se gasta mucho menos dinero en medicamentos, pero se arriesga, ya que no se debería adoptar por esta alternativa en caso de que el paciente tenga un NER, a diferencia de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, y con pacientes con esofagitis moderada o severa, con una clasificación de los ángeles tipo C y tipo D, además de controlar los síntomas, se debe promover la cicatrización de la mucosa y se tiene que evitar la recurrencia de la enfermedad. También requieren una nueva endoscopía, una VEDA, una videoendoscopía alta, para certificar si la respuesta al tratamiento después de 8 semanas va a ser la correcta. En estos pacientes también se piensan con doble dosis de IVP por 8 semanas, pero luego se realiza una nueva veda. En caso de que el paciente luego de las 8 semanas ya no tiene ninguna esofagitis, se la seguirá tratando con el grupo anterior, ¿ya? Espero que eso haya quedado claro porque eso sí es importante en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, y en pacientes con manifestaciones atípicas, se recomienda usar dosis dobles de IVP por lo menos 3 meses. Aunque no hay otros consensos en donde se opta por unas dosis bajas, también se evalúan la respuesta, ya que de estos síntomas no son tan buenos como los síntomas típicos. Los síntomas atípicos, si llegan a aparecer, puede ser que la enfermedad sea peor o evolucione peor, con síntomas malos, a diferencia de los síntomas típicos que pueden ser tratables. Bueno, y por último tenemos el tratamiento quirúrgico, donde se puede usar la técnica de Nissen, en que consiste en llevar literalmente hacia adelante todo el estómago, y la técnica LINX, que consiste en colocar imanes alrededor de toda la unión esofagogástrica. Estos dos van a ser los principales, las principales técnicas para la parte quirúrgica de la enfermedad por reflujo gastroesofágica. Sí, perdón, por alergia. Dentro del tratamiento endoscópico también se ha demostrado que no es tan superior al tratamiento con fármaco de IVP por el manejo de los síntomas. Tampoco hay muchos estudios que tienen seguimiento para decir que el tratamiento por endoscopía sea bueno. Son también muy invasivos y tienen efectos adversos.
La técnica de Enterix ya no se usa tampoco, pero sí es buena mencionarla. Y se inyecta también un polímero sobre la unión esofagogástrica para formar una barrera. La técnica en Donich también era como crear un rompeolas, pero tampoco era tan efectiva. Y la Applicator también generaba una funduplicatura, que la cual no era tenía buenos resultados. Y bueno, por eso al final se quedaron con la técnica de Nielsen y la técnica de Links, las cuales dieron buenos resultados para poder tratar esta enfermedad. Siguiente. Bueno chicos, ahora sí los dejo con mi compañero Alan, que les va a hablar sobre el esófago de Barrett y vamos a seguir dando los temas. Espero que haya quedado claro todo lo que ha sido enfermedad por reflujo gastroesofágica y nada, cualquier cosa, si tienen alguna duda, nos preguntan nomás. A ver, bueno chicos, continuando con lo que es esto lo que son patologías a nivel del esófago. Todo el mundo ya conocemos lo que es el esófago de Barrett, lo hemos escuchado de cualquier lado, lo hemos visto incluso en Anatopato. Esto es una complicación a largo plazo que se da, bueno, a nivel del esófago, porque ya sabemos que, primero, todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido un episodio transitorio de reflujo gastroesofágico. Ojo, no estoy hablando de que hemos presentado la patología como enfermedad de reflujo gastroesofágico, solo que en algún momento, no sé, a la semana después de comer, estamos acostados como que sentimos como que se nos viene la comida después de haber comido. Hemos presentado en algún momento este tipo de episodios. Ahora, las personas, por definición, nosotros podemos saber o definir al esófago de Barrett como un cambio en cualquier parte de la longitud del epitelio, sobre todo a nivel del esófago distal. Porque nosotros sabemos que si es que hablamos un poco de histología, el momento del cambio del esófago al estómago vamos a tener una transición, la unión gastroesofágica. Entonces ahí se va a dar un cambio del epitelio. Entonces, a nivel del esófago distal, estamos hablando ahorita en el contexto de una persona que sufre por enfermedad por reflujo gastroesofágico, que estas personas presentan unos episodios recurrentes de reflujo debido a porque presentan un esfínter esofágico hipotensivo, como lo había mencionado Víctor, que es cuando tiene menos de 7 milímetros de mercurio de presión basal. Este ácido que nosotros, sí, ácido que nosotros tenemos a nivel del estómago, refluye hacia el esófago, ya va a depender también de la intensidad o hasta qué longitud va a producirse este reflujo, va a producir un daño a nivel del epitelio, obviamente no a corto plazo, estoy hablando a un largo plazo, y lo que se produce es una metaplasia, sobre todo ya nosotros sabemos que nosotros vamos a tener unos diferentes tipos, términos de adaptación celular, como va a ser una hipertrofia, como una hiperplasia, una metaplasia, una displasia. Bueno, esos son temas de otro campo, pero en esta complicación, sobre todo de enfermedad por reflujo gastroesofágico, vamos a tener una metaplasia, que va a ser un cambio en el que un tipo de célula adulta es reemplazada por otro tipo de célula adulta de tipo distinto, que suele presentarse en una respuesta ya sea a una irritación o a una inflamación crónica, ya que nosotros recordamos que el epitelio a nivel del esófago no va a ser el mismo a nivel del epitelio a nivel gástrico. El epitelio a nivel gástrico ya está adaptado a un medio ácido, a un pH ácido. En cambio, el epitelio a nivel del esófago no lo va a estar. Y estos episodios, este contacto de las células del epitelio del esófago con el ácido, que nosotros recordamos que vamos a tener reflujo ya sea de tipo ácido, de tipo alcalino o de tipo mixto, ya el de tipo mixto va a ser mucho peor porque vamos a tener entre ellos sales biliares, que ya es otro tema. Eh, Puede llegar a irritar la mucosa a nivel del esófago. Entonces, y eso va a permitir la sustitución de células que van a ser, por así decirlo, mejores para poder llegar a sobrevivir. Entonces, como se pueden ver en la imagen que está aquí en pantalla,
se puede apreciar claramente el cambio del epitelio. Vamos a tener una mucosa roja, rutilante, debido a esta complicación de enfermedad por reflujo gastroesofágico, que por lo general se dicen, de acuerdo a diferentes consensos, que se puede llegar a presentar por más de 5 años, sobre todo en pacientes con obesidad o en pacientes o adultos mayores, y que su gol estándar para poder diagnosticarlo, bueno, va a ser mediante endoscopía y mediante biopsia. Ahora, a todo paciente que presenta o que se diagnostica con enfermedad por reflujo gastroesofágico, se le tiene que hacer en algún momento una endoscopía para poder observar cómo va a estar a nivel del esófago. Porque para poder confirmar el diagnóstico que esta persona con reflujo gastroesofágico ha desarrollado un esófago de Barrett, el tejido que se tiene que obtener en la biopsia tiene que ser a una metaplasia, ya sea de tipo intestinal. Ahora, ¿cuál es el problema con esta metaplasia de tipo intestinal? Que si es que es confirmado que tiene una metaplasia de este tipo, el paciente tiene un gran riesgo o un riesgo elevado, alrededor de unos 30-50% de desarrollar un adenocarcinoma de esófago, un cáncer de esófago por lo general. Si es que un paciente no presenta este tipo de metaplasia, no puede llegar a desarrollar un cáncer de esófago. Pero esa es como que la principal preocupación en una persona que tiene ya a larga data una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si es que tiene una metaplasia de tipo intestinal, esta persona puede llegar a desarrollar un cáncer de esófago o un adenocarcinoma de esófago. Eso es lo principal que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, la prevalencia de esta complicación del esófago de Barrett en los pacientes, sobre todo con enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya sea crónico, es alrededor de un 10%. No es tanto, pero el riesgo de padecer un adenocarcinoma de esófago sí es muy alto en personas que ya tienen esta, esta, esta patología, esta complicación. Alrededor, si es que hablamos un poco de la incidencia de este adenocarcinoma, es más o menos de 0,5 pacientes por año, entonces no es mucho, pero siempre a las personas que ya tienen como lo había mencionado desde un inicio y lo sigo repitiendo, que ya tienen una larga data o un historial de un buen tiempo que tienen una enfermedad por ejemplo gastroesofágico, aunque sea le están dando terapia con inhibidores de la bomba de protones, se tiene que realizar ya sea como que de screening para poder, o de vigilancia, por así decirlo, para poder prevenir si es que ya presenta cambios en la mucosa, se tiene que tomar una biopsia, mandarlo a estudiar y ver qué tipo bueno, de adaptación celular o metaplasia podemos llegar a encontrar. Ahora, por lo general, para poder medir más o menos el riesgo que tienen estos pacientes con reflujo gastroesofágico, con, con esta complicación, tenemos un riesgo de la progresión del esófago de Barrett, que se lo conoce como el score de PIP, en los cuales vamos a evaluar varios factores. Aquí vamos a ver. Vamos a tener que tan solo por ser hombre, nosotros ya, obviamente, mientras más puntos nosotros vamos a tener, el riesgo va a ir aumentando. Tan solo por ser hombre, uno ya fácilmente ya adquiere 9 puntos. Ahora, si es que tenemos ya el tabaquismo, se le suma 5 puntos. La extensión del esófago de Barrett, si es que nosotros ya tenemos digamos, un paciente ya desarrolla el esófago de Barrett, de acuerdo a la extensión, se le otorga a un punto. Por ejemplo, un paciente tiene un esófago de Barrett con una extensión, no sé, de 5 centímetros. Por cada centímetro se le asigna un punto. Entonces, este es otro método que nosotros debemos considerar. Si es que un paciente tiene 5 centímetros a nivel de esófago de Barrett, nosotros le vamos a otorgar 5 puntos. Y finalmente, si es que ya tiene una displasia de bajo grado, pues se le añaden 11 puntos. Ahora, sumando estos puntos, si es que tenemos de 0 a 10 puntos, va a representar un riesgo bajo. Alrededor tiene un riesgo de menos del 1%.
Al igual que si es que los pacientes que tienen un riesgo intermedio, que ya serían aquellos que van desde los 11 hasta los 20 puntos, también tienen un riesgo menor al 1%. Si es que ya los pacientes presentan mayor a 20 puntos, ya tienen un riesgo alto, un riesgo anual. Esta progresión puede ir aumentando anualmente alrededor del 2,1%, como se puede ver en la imagen. Entonces, este score de PIP es lo que permite evaluar sobre todo la progresión de este esófago de Barrett. Y tenemos que tener en cuenta los parámetros o las variables en las cuales vamos a valorar. ¿Qué tal? El sexo masculino, tan solo por ser hombre, 9 puntos. Tabaquismo, 5 puntos. La extensión del esófago de Barrett, por cada centímetro se le suma un punto. Y también sé que tiene una displasia de bajo grado, pues se le añaden 11 puntos. Y de acuerdo al valor, se le va a dar más o menos el riesgo que tiene esa persona al momento de desarrollar esta patología. Ahora, ya tenemos, digamos, si es que ya tenemos un paciente que tiene por enfermedad, por un esófago de Barrett. Si es que presenta una displasia, se le tiene que realizar un control endoscópico cada 3 años, porque no se sabe si que esa displasia puede llegar a progresar a una metaplasia, y una metaplasia de tipo intestinal, que como ya lo había mencionado anteriormente, puede llegar a progresar hacia un adenocarcinoma o cáncer de esófago. Entonces, principalmente si es que le hacemos una biopsia al paciente, paciente que ya tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico desde hace 2 años, con terapia de inhibidores de la bomba de protones, todo, se le hace una endoscopía, una bioendoscopía digestiva alta o una veda, como se lo puede llamar, y se puede observar cambios en la mucosa. Cambios en la mucosa intestinal, se le toma una biopsia, tenemos displasia. Entonces, ¿qué se le hace ahí cuando nosotros tenemos una displasia? Se tiene que realizar un control endoscópico cada 3 años. Y de acuerdo a esto, nosotros vamos a ir variando. Si es que tiene una displasia, o lo vamos a clasificar o a dividir, si es que tiene una displasia ya sea de bajo grado o una displasia de alto grado. Si es que tenemos una bajo grado, cuando se le hace un control endoscópico y se le hace biopsias anuales para poder ir controlándolo o para poder ver la progresión de este esófago de Barrett. Si es que ya tenemos una displasia de alto grado, ya tenemos una tendencia a poder intervenir en este paciente. En esta displasia de alto grado tenemos que, ya de acuerdo con lo que dice el patólogo, él nos va a decir si nosotros vamos a tener ya sea una displasia focal o una displasia multifocal. Si es que nosotros tenemos una displasia focal, tranquilamente se le puede hacer nomás control endoscópico cada 3 meses y se acabó. Si es que ya tenemos una displasia ya multifocal, ya esto se puede ya a intervenir. Se puede realizar una terapia fotodinámica o una resección de los segmentos displásicos, obviamente ya para que esto no llegue a progresar hacia una metaplasia y mucho peor a una metaplasia de tipo intestinal. Okay. No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta, alguna duda sobre esto de esófago de Barrett. No. A ver, que vamos a hablar con el siguiente tema, que va a ser bueno, la de disfagia. Bueno, ahora vamos a empezar o vamos a entrar al tema de disfagia. Otra vez, como la enfermedad por reflujo gastroesofágica, tenemos que tener en clara la definición. Una definición, por así decirlo, profesional, es la sensación de dificultad en el pasaje del alimento desde la boca hacia el estómago. Pero en un significado así corto es en realidad la dificultad para comer. Eso es lo que es la disfagia en general. Dentro de estas, la vamos a diferenciar entre disfagia verdadera, oinofagia o globus. La disfagia verdadera son síntomas que ocurre de forma exclusiva en el momento de la deglución, mientras que la oinofagia va a ser dolor durante la deglución. Y globus, que es uno de los síntomas atípicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como ya lo habíamos escuchado antes,
Es la sensación permanente de algún cuerpo extraño en la garganta. Y se vincula también con la forma más común de hereje, como ya lo acabé de mencionar. Siguiente. Ya. Dentro de la clasificación tenemos que se puede clasificar en un aspecto etiológico tanto como fisiopatológico. De esto se puede dar según su etiología y según su fisiopatología. Según su etiología va a ser funcional y orgánica, y según su fisiopatología va a ser esofágica u orofaringia. Según su etiología, tanto funcional y orgánica, la funcional se va a dar por contracciones y la orgánica se va a dar en caso de que haya algún tipo de tumor. ¿Ya? Según su etiología, tenemos que la disfagia orgánica suele ser gradual, progresiva, suele ser constante, también tiende comprometido el estado general más allá de la condición de base, que puede ser algún tipo de tumor. ¿Ya? La persona no se va a alimentar bien, eso va a ser un problema. La disfagia orgánica también presenta primero la dificultad de alimentos sólidos y al final para los líquidos debido a un aumento de gravedad. Es decir, si a una persona tiene una disfagia orgánica, se le va a dificultar primero los alimentos sólidos y después se va a dificultar los alimentos líquidos. Todo eso al final. Depende también de aumentar su gravedad. ¿Ya? Luego tenemos la disfagia funcional, la cual se va a dar por algún tipo de contracciones inadecuadas. El inicio de este tipo de la disfagia puede ser también gradual o repentino. No va a ser progresivo, a diferencia de la disfagia orgánica, es intermitente, no suele tener compromiso del estado general, ¿ya? Y también se puede aliviar con la maniobra de Valsalva. Suele empeorar también con el consumo de líquidos, con el consumo de líquidos fríos, ya que estimula las contracciones y empeora también bajo situaciones de estrés emocional. Ya, eso, lo del estrés emocional causa muchos problemas en caso de la disfagia funcional, ¿ya? Luego tenemos la disfagia según su fisiopatología. Ya dentro de esta tenemos la orofaringia, la cual va a abarcar condiciones que van desde la boca a la faringe, como el mismo nombre lo dice, y es una dificultad para iniciar la deglución. Eso es lo principal que es la orofaringia, ¿ya? El paciente también inicia la deglución y experimenta de inmediato la sensación de atascamiento asociada a tos, algún tipo de ahogo o algún tipo de regurgitación nasal. Y también puede haber un flujo faríngeo y riesgo de broncoaspiración, porque el paciente va a tener se va como a atorar, ¿ya? Tenemos también la disfagia esofágica, la cual se va a presentar luego de la deglución, pero se produce un atascamiento unos segundos después de haberla iniciado. Y también depende muchísimo del esófago que va a ser afectado. Siguiente. Ya. Dentro de la etiología de la disfagia orofaringia tenemos, va a ser etiología tanto neuromuscular y también como trastornos de músculo esquelético. Neuromuscular como algún accidente cerebrovascular, sobre todo cuando este va a comprometer todo el tallo encefálico, debido a que suele generar imposibilidades para la deglución, ya que en el tallo es donde se va a encontrar todo el centro de la deglución. Eso creo que también todos lo sabemos. Tenemos también la enfermedad de Parkinson, la cual se trata de una disfagia totalmente progresiva. También tenemos tumor en el tronco cefálico que va a comprometer el centro de la deglución como un accidente cerebrovascular. También tenemos neuropatías periféricas, como puede ser la diabetes mellitus, la rabia, el botulismo. Y estas enfermedades también van a generar pérdida de la capacidad neuromuscular. Lo siguiente tenemos los trastornos de músculo esquelético. Estos trastornos pueden ser polimitosis, la cual va a ser inflamación generalizada de todos los músculos. Van a ser las distrofias musculares, que puede ser distrofia miotónica, que produce hipercontractibilidad a nivel muscular. Puede ser disfagia oculofaringia, la cual va a comprometer el movimiento de los ojos y toda la capacidad de relajación de la faringe. También tenemos la miastenia gravis, la cual va a cursar con imposibilidades de movimiento debido al daño de los receptores de ACH. Y por último tenemos las enfermedades por depósito, como la amiloidosis, la cual va a ser un depósito a nivel de la faringe, que va a comprometer toda la deglución. Siguiente.
Ya. Tenemos también lesiones estructurales y lesiones que van a ser trastornos del esfínter esofágico superior. ¿Ya? Dentro de las lesiones locales tenemos inflamatorias como faringitis, abscesos periamigdalinos, tuberculosis, sífilis o difteria. También tenemos neoplasias que pueden ser diferentes tipos de adenocarcinomas. También tenemos membrana congénita, síndrome de Plummer-Vinson, que este va a ser membranas a nivel orofaringeo asociadas a alguna anemia de tipo ferropénica. Y tenemos comprensión extrínsecas, las cuales pueden ser tiromegalia, cervical y adenopatías. Tenemos también trastornos del esfínter esofágico superior, como lo había mencionado antes, puede ser un esfínter esofágico superior tanto hipertensivo como hipotensivo, una relajación incompleta del esfínter esofágico superior, por algún tipo de acalasia, por un circofaringio o por un linfoma en el sistema nervioso central, y también una apertura inadecuada del esfínter esofágico superior, que puede ser por barra del circofaringio o divertículo de Schenker. Por su luz constante también se va a producir una entrada de alimentos a la luz de este mismo divertículo. Siguiente. Ya. La disfagia esofágica va a tener una etiología de obstrucción mecánica intrínseca y mecánica extrínseca. Dentro de la mecánica intrínseca tenemos estenosis por esofagitis péptica, que va a ser menos del 1% que va a desarrollar estenosis. Tenemos estenosis por esofagitis post-radioterapia, que va a ser estenosis actínica. Pueden ser estenosis por esofagitis cáustica, que se dan más en niños, en adultos, que se tratan de suicidar o tiene trastornos diferentes. También se dan estenosis por esofagitis eosinofílica. También se pueden dar las neoplasias, las cuales el adenocarcinoma en varones va a ser más en raza negra, sigue siendo más frecuente, mientras que en varones de raza blanca no se ha visto un aumento del adenocarcinoma de esófago. Antes era más común el carcinoma de células escamosas, pero se han dado estudios de que no es así. El adenocarcinoma también se suele ubicar con mayor disposición a nivel de todo el tercio distal del esófago, mientras que el carcinoma suele ser del tercio medio. ¿Ya? También tenemos algún tipo de esofagitis infecciosa, las cuales pueden ser candidiásica o puede ser no candidiásica. Dentro de las obstrucciones mecánicas extrínsecas tenemos una comprensión vascular, una arteria subclavia aberrante, que se lo denomina también como disfagia lusoria, que es una disfagia esofágica, ¿ya? Eso es importante. Y tenemos masas mediastínicas, las cuales pueden ser adenopatías, cáncer de pulmón, etc. Siguiente. Bueno, ahora hablando sobre la esofagitis eosinofílica, el diagnóstico de esta ha incrementado en los últimos años también debido a que actualmente se van a sospechar muchísimos casos más. Es frecuente en hombres de raza blanca, dentro de su fisiopatogenia se va a vincular con agentes alérgicos a ciertos alimentos y va a ser una enfermedad que suele tener una base inmunológica y los pacientes suelen presentar antecedentes como dermatitis atópica, alergia a alimentos, drogas, eosinofilia, elevación de IgE o test alergólicos que pueden ser positivos. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya dentro de su base de diagnóstico, tenemos que se va a realizar en un contexto de disfagia a una impactación de alimentos. La biopsia también de la mucosa debe ser muchísimo mayor a 15 eosinófilos por campo de alto poder. ¿Ya? De alto poder. Este método es como el más efectivo en la esofagitis eosinofílica. Y también se debe excluir infecciones parasitarias como enfermedades malignas, hipersensibilidad a drogas o coladenopatías o alguna enfermedad inflamatoria intestinal. También en la endoscopía se podrá encontrar la presencia de anillos,
surcos y arrugas, de aspecto también corrugado, disminución del calibre cuando se produce alguna estenosis o disfagia, y drips, que son lágrimas viscosas que se ven posterior a la dilatación. Ya, siguiente. Bueno, para finalizar tenemos el tratamiento que se va a dar con IVP, con corticoides, con inhibidores de los leucotrienos, dieta de inclusión y dilatación endoscópica. Dentro de los IVP se los va a considerar una alternativa útil actualmente, ya que muchos pacientes tienen respuestas adecuadas a estos fármacos. Dentro de los corticoides, también es la alternativa más usada para el tratamiento y se lo puede usar de manera sistemática, de manera sistemática como la prednisona, o se usa de manera tópica como la fluticasona, que son los fármacos más usados dentro de los corticoides en la enfermedad. También tenemos los inhibidores leucotrienos, como la familia de los CAST, como Montelukast y Safilukast, que se los usa más en pacientes asmáticos. Tenemos dieta de inclusión, la cual se los hace con leche, huevo, soya, trigo, nueces o mariscos. Y por último tenemos la dilatación endoscópica, que va a ser indicada más en algún tipo de estenosis que va a presentar el paciente. Siguiente. Bueno, ahora otra vez les dejo con mi compañero Alan Josué para darles el último tema. Ay, perdón, tenía el micrófono apagado. Vamos a hablar sobre el último tema, en los cuales nosotros vamos a incluir trastornos motores del esófago, en el cual vamos a hablar de los trastornos primarios. Ya nosotros en las diapositivas ustedes pueden ver una clasificación general que dividimos los trastornos motores del esófago ya sea en primarios o en secundarios. Lo que nos vamos a enfocar son los primarios, en los cuales nosotros vamos a tener la acalasia, espasmo esofágico difuso, esófago de Nutcracker, esfínter esofágico inferior hipertensivo. Si nosotros recordamos lo que habían mencionado en enfermedad por reflujo gastroesofágico, es que el esófago, este esfínter esofágico inferior, como presión basal, si es que es menos de 7 milímetros de mercurio, va a ser hipotensivo. En cambio, si es que es más de 45 milímetros de mercurio de presión basal, ya se lo considera un esfínter esofágico inferior hipertensivo. Y también vamos a tener trastornos motores inespecíficos o una peristalsis inefectiva. Todo esto en los cuales vamos a resaltar un examen, una prueba, que se le llama una manometría esofágica de alta resolución, que más adelante vamos a explicar cómo es, qué parámetros van a evaluar y por qué es muy importante, sobre todo para el diagnóstico, ya sea de acalasia o el diagnóstico diferencial para espasmo esofágico difuso o esófago de Nutcracker. Finalmente, en la segunda clasificación, nosotros vamos a tener los trastornos motores esofágicos secundarios, en los cuales nosotros vamos a incluir, bueno, colagenopatías, ya enfermedades sistémicas, como son esclerodermia, bueno, enfermedades infecciosas, como ya la famosa enfermedad de Chagas, polineuropatías, como la diabetes mellitus, enfermedades por depósito, como son las amiloidosis, pues bueno, también por agentes físicos o químicos, como bueno, como vamos a nosotros encontrar a la esofagitis por reflujo, o también la radioterapia en los pacientes que, bueno, presentan este tipo de procedimiento. Nosotros vamos a tener primero, o como yo le había mencionado anteriormente, el examen que se va a destacar aquí. Vamos a tener a la manometría esofágica, que va a servir sobre todo este examen para poder medir las presiones en los distintos segmentos a nivel del esófago, porque nosotros vamos a hablar ahorita de trastornos de la motilidad del esófago. Entonces, nosotros sabemos que el esófago, al igual que todo el tubo digestivo, va a tener ondas peristálticas. En el esófago nosotros vamos a encontrar ondas peristálticas primarias, que son aquellas que, bueno, van a barrer todo el contenido del esófago, y las ondas peristálticas secundarias, que son aquellas que van a barrer lo que no pudo barrer la onda peristáltica primaria. No sé si me hice entender. Entonces, volvámoslo a repasar. Las ondas peristálticas primarias es la primera onda que se produce para poder cargar todo ese alimento y llevarlo y seguir como que cargando ese alimento y llevándolo. Las ondas peristálticas secundarias son aquellas que se encargan de llevar todo lo que no se pudo llevar la onda peristáltica primaria, por así decirlo. Es como su ayudante, por así decirlo. Ah, no te pudiste llevar esto. Ya, yo me encargo de esto y me lo llevo tranquilo. Entonces,
Estas ondas peristálticas van a generar presiones a nivel de los distintos segmentos del esófago y eso es lo que va a medir esta manometría esofágica, que ya, bueno, vamos a hablar más adelante, cómo se lo hace y todo. Esta, bueno, manometría utiliza sensores. Nosotros vamos a tener sensores a distintos en distintos segmentos del esófago. Nosotros vamos a tener sensores a nivel del esfínter esofágico inferior, a nivel del cuerpo del esófago, a nivel del esfínter esofágico superior y también a nivel de la faringe. Sobre todo para medir cómo van a ser los valores de las presiones en estos segmentos y qué parámetros vamos a nosotros encontrar. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Como lo había mencionado anteriormente, nosotros nos vamos a enfocar sobre los trastornos motores del esófago primarios. Porque bueno, ya los secundarios son aquellos que se producen secundarios a otra patología o ya patologías a nivel sistémico como la esclerodermia, enfermedad de Chagas, entre otros. Entonces, primero nosotros vamos a hablar de la acalasia. Esta no es una enfermedad tan frecuente, ¿ok? Se suele presentar alrededor de los, ya sea de los 25 o 60 años, indiferentemente si es que eres hombre o mujer. Pero esta enfermedad genera un aumento del riesgo de carcinoma de células escamosas a nivel del esófago. Nosotros ya tenemos como que dos tipos de tumores a nivel del esófago. Si es que uno tiene esófago de Barrett y tiene una metaplasia intestinal, ¿qué es lo que un riesgo tiene? De adenocarcinoma de esófago. En cambio, si es que tiene acalasia, esta paciente ya tiene un elevado riesgo de presentar un carcinoma de células escamosas a nivel del esófago. Entonces, esta enfermedad no se produce, no se conoce cuál es la causa, pero, perdón, se menciona que se debe por una falta o una falla de oposición de las neuronas postganglionares. Nosotros, debido a esta falla de oposición de estas neuronas, nosotros vamos a tener una hiperactividad de óxido nítrico y de péptido intestinal vasoactivo, haciendo que, bueno, sin que las neuronas colinérgicas presenten oposición a las acciones de estas sustancias. Es decir, a la falta de oposición de estas neuronas postganglionares, el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo va a tener una hiperactividad a nivel del esófago. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes síntomas de los cuales vamos a destacar tres principalmente. La disfagia, que se presenta en más del 90% de los pacientes. La regurgitación, que bueno, más se debe por una no relajación del esfínter esofágico inferior. Y también el dolor de pecho. Entre otros, nosotros vamos a poder encontrar, bueno, tenemos la pirosis, tenemos la pérdida de peso, también tenemos a la halitosis, debido a que el alimento se pudre a nivel del esófago porque no puede pasar la comida. Y también podemos encontrar aspiraciones. Pero lo que nosotros nos tenemos que enfocar es en los tres primeros que había mencionado: disfagia, regurgitación y dolor de pecho. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, bueno, se lo hace principalmente mediante la clínica del paciente que presenta estos síntomas. También mediante radiología. También ya vamos a presentar una escala que ya no se utiliza mucho, pero es como que una escala referente para esta patología. Y también la estrella de este tema, la manometría, que es la que da el diagnóstico definitivo, en el que en esta manometría nosotros podemos encontrar una variante de esta acalasia que se le denomina la acalasia vigorosa. ¿Que es donde se registran ondas? Sí, porque había mencionado que tenemos ondas primarias y ondas secundarias, pero no son ondas peristálticas, sino que van a ser ondas terciarias. Tenemos otro tipo de ondas. Entonces, por eso es que es una variante de esta acalasia. Vamos a poder encontrar este tipo de ondas en la manometría de alta resolución. Y finalmente tenemos a la VEDA, que va a ser la videoendoscopía digestiva alta, que bueno, permite hacer un diagnóstico diferencial. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial de esta patología? Bueno, vamos a tener uno entre la enfermedad de Chagas y una pseudoacalasia. Siempre tenemos que tener en cuenta la pseudoacalasia. ¿Qué es esta pseudoacalasia? Su mismo nombre lo menciona, pseudo, es decir, que no es completo, por así decirlo. ¿Qué nosotros vamos a tener? Vamos a tener un tumor a nivel inferior al esfínter esofágico inferior, haciendo que se lo eleve. Y esta elevación no permite el paso de alimentos. Va a producir
disfagia, va a producir toditas los síntomas que había mencionado anteriormente. Va a producir disfagia, puede producir regurgitación, puede producir dolor del pecho, pirosis, cualquier cosa, pero no es una pseudocalacia en sí porque la causa en sí es un tumor que está a nivel por debajo del esfínter esofágico inferior y no el problema se encuentra a nivel del esófago. El problema se encuentra en otro lugar. Entonces, en la radiología yo había mencionado que nosotros vamos a tener una clasificación. Y esta va a ser la clasificación radiológica de Rezzano-Marencini. Que bueno, no he podido encontrar una imagen como que para que se pueda apreciar todo lo que se puede llegar a describir aquí, pero no hace de más como que describirla. Nosotros en esta clasificación lo vamos a dividir en 4 grados. El grado 1, el esófago lo vamos a encontrar levemente dilatado, vamos a encontrar el signo de canalito, nosotros podemos observar, aquí nosotros encontramos el esófago dilatado y cómo conforme va descendiendo, este esófago va a irse disminuyendo de calibre. Y también nosotros vamos a encontrar la presencia de cámara aérea gástrica. Finalmente, en el grado 2 también vamos a tener un esófago ya mucho más dilatado. No vamos a tener rodilla, pero vamos a tener una ausencia de cámara aérea gástrica. Ya en el grado 3 nosotros tenemos un esófago con rodilla y que, bueno, por lo general ya cuando se le hace la radiografía a estos pacientes, se debe o se recomienda realizar una esofaguectomía. Y finalmente, en el grado 4 ya lo principal que tenemos que destacar que vamos a tener un esófago totalmente sin bollo y que, bueno, en estos pacientes se tiene que realizar una esofaguectomía. Entonces, esta es una clasificación en la cual, perdón, pero no he podido encontrar una imagen clara donde podamos como que dividir diferentes los grados, pero no está de más como que mencionarlo. Bueno, en el tratamiento de esto, el tratamiento no va a estar totalmente dirigido para restituir la actividad muscular del esófago enervado, porque yo había mencionado que esta patología, esta calasia se produce principalmente por una falta de oposición de las neuronas postganglionares. Entonces esto ya es un problema a nivel de neuronas, a nivel de las neuronas o de los nervios que van a inervar el esófago. Y hasta la fecha no hay un fármaco que llegue y regenere las neuronas. Entonces, el tratamiento no va a estar dirigido como que a restituir esa actividad muscular porque el esófago se va a ir denervando debido a esta patología. Entonces, ¿cuál es el propósito de este tratamiento? Es que va a ir dirigido principalmente a disminuir el gradiente de presión que se encuentran entre el esófago y el estómago. ¿Para qué? Para que la copia pase fácilmente por la fuerza de gravedad. Entonces nosotros vamos a tener 3 tipos de tratamiento. Vamos a tener alternativas, perdón, aquí ya puse alteraciones. Alternativas farmacológicas que, bueno, estas van a estar recomendadas en pacientes que, bueno, ya van a tener alguna intervención endoscópica o ya sea quirúrgica, pero este es un tratamiento temporal, no es un tratamiento de por vida, en los cuales nosotros vamos a poder encontrar nitritos o bloqueantes en los canales de calcio, que su propósito principal va a ser relajar al esófago después de comer, porque nosotros recordamos que estas alternativas farmacológicas va a ser disminuir el gradiente de presión que nosotros tenemos entre el esófago y el estómago para que la comida pase fácilmente por gravedad. Entonces, este es el fin o la finalidad de este tratamiento. Ya después tenemos el tratamiento endoscópico, que se lo hace principalmente rompiendo fibras musculares a nivel de la unión gastroesofágica, haciendo una dilatación neumática para que la comida pueda pasar fácilmente. También se puede emplear toxina botulínica, ya que esto va a producir una relajación a nivel neuromuscular. Esa va a ser una de las principales acciones de esta toxina botulínica. Y bueno, también nosotros vamos a tener el POEM, que va a ser una miotomía endoscópica que se realiza por vía oral y que se consiste en disecar a nivel del esófago, sobre todo a nivel de la unión esófago-gástrica o de la unión gastroesofágica, mediante vía endoscópica. Esto es un tratamiento no tan invasivo a nivel, o sí es considerado invasivo, pero no tanto como la alternativa quirúrgica, que es que ya se realiza una miotomía de Heller, que ya es un ideal ya
como que para casos de acalasia ya sumamente graves. Entonces, eso va a ser principalmente el tratamiento. El tratamiento de esta acalasia no va a estar enfocado principalmente a regenerar las neuronas, porque no se puede. Entonces, lo principal va a ser disminuir el gradiente de presión que nosotros tenemos a nivel del esófago para hacer que la comida pueda pasar fácilmente. Después nosotros tenemos el espasmo esofágico difuso, que, bueno, se caracteriza porque hay una alternancia eh, entre ondas peristálticas y ondas no peristálticas mayor en alrededor de un 20%. Eso es lo que se menciona. La causa es desconocida. Casi la gran mayoría de las patologías a nivel de los trastornos motores del esófago no se conoce cuál es su causa. Pero, al igual que, la acalasia, parece estar vinculada con el óxido nítrico y también por una falta de oposición de las neuronas postganglionares. Entonces hay una correlación entre estos. Es la hipótesis que se mantiene. También se menciona que hay una relación directa con el reflujo gastroesofágico, ya que por lo general los pacientes que presentan este espasmo esofágico difuso mejoran con el tratamiento con inhibidores de bomba de protones, con el tratamiento antirreflujo. Entonces, por eso es que también se lo llega a relacionar con el reflujo gastroesofágico. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Vamos a tener dos principalmente. Tenemos el dolor de pecho, que bueno, se parece mucho a la angina de pecho y que va a ceder con nitroglicerina. Y también tenemos a la disfagia, que va a ser una disfagia, perdón, intermitente que no va a ser progresiva y que, bueno, va a ser común tanto a sólidos como a líquidos. El diagnóstico como se puede ver en la imagen, vamos a hacerle un poco de zoom, se lo hace por manometría, que va a ser como que decir, el rey de estos trastornos motores del esófago a nivel de diagnóstico, y también mediante radiología, en donde nosotros podemos observar al esófago en sacacorchos, que ahí se puede ver en la imagen, todo el mundo ha visto un sacacorchos, y vamos a ver, dibujar más o menos el esófago que va a presentar esta forma, se la puede observar, muy característico en los pacientes que presentan, bueno, este espasmo esofágico difuso. Ahora, ¿cuál es el tratamiento dirigido a estos pacientes que presentan esta patología? Se puede usar relajantes musculares para el dolor que pueden presentar llegar a los pacientes, bloqueantes de los canales de calcio, porque como lo había mencionado anteriormente, estos van a relajar al esófago después de comer, pero siempre, siempre, siempre el tratamiento de primera línea para los pacientes con espasmo esofágico difuso va a ser el tratamiento antirreflujo, ya que se encuentra asociado con el reflujo gastroesofágico. ¿Ok? No sé si hasta ahorita hay alguna duda, alguna inquietud. No, todo bien. Ok, entonces ya. Después vamos a tener el esófago de Nutcracker, o también conocido como Jackhammer, que ya lo vamos a ver más adelante en la manometría, que se identifica por presentar ondas peristálticas de gran amplitud y también de gran duración. Por lo general mayor de 6 segundos más o menos, y una amplitud que ya lo vamos a mencionar en la manometría cuando veamos la imagen. La causa, como nosotros ya, como gran parte de esta patología, la causa es desconocida y que, bueno, podría estar relacionado con la enfermedad por el reflujo gastroesofágico, también por estrés. En la clínica, lo principal que nosotros vamos a tener es el dolor torácico, porque, bueno, estas ondas peristálticas de gran amplitud y de gran, por así decirlo, de gran poder, va a generar un dolor a nivel torácico. Y el tratamiento, bueno, también se encuentra relacionado con enfermedad por reflujo gastroesofágico, por lo cual el tratamiento principalmente va a ir dirigido a la enfermedad por reflujo gastroesofágico o el tratamiento antirreflujo. Ahora, nosotros habíamos mencionado que estas ondas peristáticas van a ser de gran amplitud, pero ¿qué tan gran amplitud nosotros vamos a tener? Cuando las ondas peristáticas sean mayores a 180 milímetros de mercurio. Y
por lo general que sean más de 6 segundos de duración. Si en la manometría esofágica nosotros encontramos ondas peristálticas mayor de 180, ya nosotros podemos identificar que es un nutcracker o un jackhammer. Y después nosotros podemos observar si es que es de amplia duración, que bueno, tiene que ser mayor a 6 segundos. Y esa gran amplitud, sumándole la gran duración que tiene estas ondas con la gran fuerza que se van a generar, esto en la clínica clásica que va a ser el dolor torácico a nivel de dolor de pecho. Bueno, después nosotros también vamos a tener como que trastornos motores inespecíficos que, como su nombre lo menciona, no son tan específicos, valga la redundancia, ¿no? Cuyo gran tratamiento, como la gran mayoría de estos, va a ser el tratamiento antirreflujo con tratamiento de inhibidores de la bomba de protones, y que también se puede asociar o se puede relacionar con el reflujo gastroesofágico, ya que puede presentar síntomas como pirosis, regurgitación, disfagia, pero bueno, estos van a ser trastornos motores que en la manometría no, como que no cuadran con ninguno de los trastornos motores que ya habíamos mencionado anteriormente, y se lo denomina como trastornos motores inespecíficos, que por lo general hace referencia a ondas no transmitidas, o más o menos que sean ondas peristálticas pero son de baja amplitud, o una peristalsis inefectiva. Esto es más o menos por lo cual se denomina trastornos motores específicos, es decir, que la onda peristáltica no es tan fuerte o no llega al umbral para poder producir el correcto paso de comida y la comida, por así decirlo, se quede estancada porque la peristalsis no es adecuada. Bueno, y finalmente, en la manometría de alta resolución, nosotros vamos a tener que se puede ver, este examen se lo realiza insertándolo en el paciente como si fuera más o menos una sonda nasogástrica, haciendo que el paciente tome un poco de agua y trague conforme se le va introduciendo el dispositivo. Nosotros vamos a tener dos tipos de manometrías. Tenemos una manometría de alta resolución y una manometría convencional. ¿Cuál es mejor? Pues como su nombre lo dice, la de alta resolución. ¿Por qué? Porque a diferencia de la manometría convencional, nosotros vamos a tener muchos más sensores por centímetro. Por lo general, en la manometría convencional nosotros tenemos un sensor cada 5 centímetros. En cambio, en la manometría de alta resolución vamos a tener sensores cada centímetro del esófago, haciendo que esta medición de las ondas peristálticas o de cómo se producen las contracciones a nivel del esófago sean mucho más exactas. Entonces, algunas de sus ventajas que nosotros vamos a tener que, bueno, tiene una menor duración, tiene una menor variabilidad, permite clasificar entre los tres tipos de acalasia y hace un mejor diagnóstico diferencial entre el espasmo esofágico difuso y el esófago de un nutcracker, que es mucho más sensible para eso. Entonces, ¿cuáles van a ser los parámetros? Vamos a ver para que vean. Nosotros vamos a tener diferentes parámetros bueno, va a medir este espasmo, ¿qué hablo? Esta manometría esofágica. Nosotros vamos a tener el IRP, que es el nombre en inglés, bueno, en traducción al español es la presión de relajación integrada, que es la presión que nosotros vamos a encontrar a nivel de la unión esofagogástrica, que por lo general tiene que ser menor de 15 milímetros de mercurio, durante 10 segundos, posteriores a la relajación del esfínter esofágico superior. No sé si me hice entender. Este IRP o este parámetro de la manometría de alta resolución va a evaluar la presión de relajación que se produce a nivel de la unión esofagogástrica. Por lo cual, por lo general, que tiene que ser menos de 15 milímetros de mercurio durante los 10 segundos posteriores a la relajación del esfínter esofágico superior. Porque ahorita, en esta ocasión, estamos hablando del esfínter esofágico inferior. El segundo parámetro que se evalúa va a ser el DSI. El DSI o contractibilidad distal integrada. ¿Qué es lo que va a medir principalmente esto? La fuerza de contracción del cuerpo del esófago. Eso va a medir esto. O sea, la contracción que nosotros encontramos a nivel del esófago. ¿Qué es lo que se mueve entre el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior? Se debe producir, bueno, por lo general, los valores tienen que estar entre 450
y 800 milímetros de mercurio por segundo por centímetro. Estos van a ser los rangos de referencia. Entre 450 y 800 se puede decir que la contractibilidad a nivel del cuerpo del esófago va a ser la adecuada. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que va a estar menor o mayor a esta? Si es que el DSI nos da menor de 450 milímetros de mercurio, nos va a decir que es una contracción ineficiente, una peristalsis inefectiva. Mientras que si nosotros tenemos más de 8000, perdón, no es 800, es 8000, mayor de 8000, ya es una contracción exagerada. Entonces, esto vamos a tener los valores principalmente. El DSI menor de 450 es una peristalsis inefectiva. Mayor de 8000 ya es exagerada. El otro que vamos a tener va a ser el CDP. ¿Qué es lo que va a medir el CDP? Bueno, es el punto en donde el esfínter esofágico inferior se va a relajar. Eso es lo principal, no hay más. Y finalmente tenemos la latencia distal, que va a ser el intervalo entre la relajación del esfínter esofágico superior y la reducción de velocidad de propagación o a nivel del CDP. Y que por lo general esto tiene que ser mayor a 4.5 segundos. Eso es lo normal. Ahora, también nosotros a nivel de esta manometría esofágica vamos a tener otros parámetros a evaluar. ¿Cuáles van a ser? Nosotros vamos a tener la integridad peristáltica y el patrón de presurización. Ahora, esta integridad peristáltica permite determinar la calidad de las contracciones. Más o menos en un contorno de 20 milímetros de mercurio, que por lo general es lo adecuado, en el que las diluciones tienen que tener un DCI más de 450 milímetros de mercurio durante más de 5 centímetros. Si es que este parámetro no es así, se lo conocerá como diluciones fragmentadas. ¿Ok? Y finalmente, bueno, vamos a tener el patrón de presurización en el cual si la presión es de más de 30 milímetros de mercurio en todo el esófago, se lo va a llamar panpresurización porque está a nivel de todo el esófago. Si es que es mayor de 30, ok, es mayor de 30, pero no es a nivel de todo el esófago, sino que se encuentra mayor de 30 entre una onda y el esfínter esofágico inferior, se lo denominará presurización compartimental. ¿Ok? No sé si me hice entender. Esos van a ser principalmente los parámetros que va a evaluar esta manometría. Ahora, ya poniéndonos un poco de, como por así decirlo, más técnicos, hablando de casos, nosotros vamos a tener, si nosotros recordamos, el IRP iba a evaluar la presión de relajación integrada. Si nosotros recordamos cuáles van a ser sus valores normales, por lo general tienen que ser menos de 15 milímetros de mercurio durante 10 segundos. Pero ahora, ¿qué pasa si es que este IRP está por encima? Si este IRP va a estar mayor a 15 milímetros de mercurio. Esto es lo que se produce, se va a tratar de una acalasia o de una obstrucción a nivel del esfínter esofágico inferior. Si es que este IRP o presión de relajación integrada es mayor de 15. Que recordemos, su valor normal va a ser menor de 15. Ahora, en caso de DSI, aquí nosotros tenemos como por así decirlo, los PEPA. El DSI, ¿qué es lo que iba a evaluar? La fuerza de contracción a nivel del cuerpo del esófago, es decir, entre el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Ahora, si es que nosotros tenemos un aumento de DSI, recordemos que los rangos iba a estar entre 450 y 8000 milímetros de mercurio. Ahora, si es que va a ser menos de 450,
ya se lo conoce como una peristalsis débil. Pero si es que en el 50% de estas contracciones, digamos, si es que en el 50% nosotros tenemos de las contracciones que se encuentran a nivel del cuerpo del esófago, tenemos un DCI de 0 a 100 milímetros de mercurio, esto ya se conoce como una peristalsis fallida. Prácticamente no hay peristalsis, porque el valor es tan bajo como para que el esófago, estas ondas puedan empujar la comida. Ahora, ¿qué pasa si es que es más de 8.000 en alrededor de un 20% de las ondas ya se lo conoce como esófago jackhammer o esófago de nutcracker? ¿Ok? Porque ya van a ser contracciones exageradas. Y bueno, finalmente en la DL, que va a ser, bueno, la latencia distal, sí, por lo general tiene que ser mayor de 4.5 segundos, pero ¿qué pasa si es que es menor? Si es que los pacientes tienen menos de 4.5 segundos en alrededor de en el 20% de los casos, nosotros podemos hablar de un espasmo esofágico difuso. ¿Ok? Eso va a ser principalmente cuando nosotros vamos a evaluar una manometría esofágica. Ahora, ya para concluir, yo había mencionado que esta manometría principalmente iba a evaluar los tres tipos de acalasia. Nosotros vamos a tener acalasia tipo 1, vamos a verlo otra vez, vamos a tener acalasia tipo 1, vamos a tener también la tipo 2 y finalmente vamos a tener la tipo 3. ¿Cuál va a ser por así decirlo, la relación que tienen estos tres tipos de acalasia? Que los tres van a tener un IRP o una presión de relación integrada mayor de 15 milímetros de mercurio. Los tres. Los tres van a tener un IRP mayor a 15. Porque en esta patología este rango va a estar elevado. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? En la tipo 1, bueno, vamos a tener un IRP mayor a 15, pero va a tener un DCI o una contractilidad distal integrada, es decir, lo que mide en el cuerpo del esófago, que va a ser menor a 100. Es decir, que vamos a tener una peristalsis fallida. Si es que en los casos, si es que se da en alrededor del 50% de los casos, vamos a tener una peristalsis fallida en la tipo 1, que va a ser la tipo clásica. La tipo 1 es la clásica. Después vamos a tener la tipo 2, que va a ser la de compresión esofágica. Que bueno, ya habíamos mencionado, vamos a tener un IRP mayor de 15. También vamos a tener un DCI menor a 100, es decir, que vamos a tener una peristalsis fallida, igual que la tipo 1, pero nosotros vamos a tener también una panpresurización del cuerpo del esófago. ¿Y qué yo les había mencionado cuando nosotros tenemos una panpresurización del esófago? Que a nivel del todo el cuerpo del esófago, porque su nombre lo menciona, panpresurización todo, la presión va a ser mayor de 30 milímetros de mercurio a nivel del todo el cuerpo del esófago. Entonces, aparte de tener un DCI menor a 100, al igual que la tipo 1, y también de tener un IRP mayor a 15, como todas las acalacias, nosotros vamos a tener una panpresurización en las cuales, a nivel del cuerpo del esófago, todo el cuerpo del esófago, nosotros vamos a tener una presión de 30 milímetros de mercurio. Y finalmente tenemos la acalasia tipo 3, o que también se lo conoce como la acalasia esporádica, en las cuales, como los anteriores, vamos a tener un aumento del ILP. Aquí el DCI va a ser diferente. El DCI vamos a tener mayor de 450. Mayor de 450 milímetros de mercurio en alrededor de un 20% de las exclusiones. Ahora, obviamente, para diferenciar estos tipos de acalasia, va a servir sobre todo para poder llegar a predecir la respuesta al tratamiento. Si nosotros mencionamos que la acalasia tipo 2, esta acalasia tipo 2,
responde mejor al tratamiento que la calasia tipo 1, pero el tipo 1 y tipo 2 responden mejor que la de tipo 3. ¿Ok? No sé si me hice entender. ¿Puedes repetir eso, por favor? En la última parte. A ver. Estos Sí, tipos, por ajá, no hay problema. Estos tres tipos de acalasias, que bueno, ya habíamos mencionado cuáles van a ser eh, los parámetros que van a variar en esta manometría esofágica de alta resolución. Y nos permite, lo principal va a ser para poder diferenciar estos tres tipos de acalasia, porque dependiendo del tipo de acalasia que nosotros vamos a tener, cada tipo de acalasia va a tener una respuesta distinta al tratamiento. Para predecir la respuesta al tratamiento, nosotros sabemos que la acalasia tipo 2, a ver, vamos a poner, esta acalasia tipo 2 responde mucho mejor al tratamiento que la acalasia tipo 1, es decir, que la acalasia clásica, esta tipo 2 responde mejor que la tipo 1, pero tanto la tipo 1 como la tipo 2 responden mucho mejor al tratamiento si lo relacionamos con la acalasia tipo 3. Por así decirlo, la acalasia tipo 2 es la que mejor responde al tratamiento. ¿Ok? Porque la tipo 3, como lo había mencionado anteriormente, la tipo 1 y la tipo 2 van a responder mucho mejor al tratamiento si es que lo comparamos con la tipo 3. No sé si quedó claro o algo. Sí, ahí. Gracias. Ok. Entonces, vamos a ver. Y bueno, chicos, eso ha sido, ha sido todo por la clase del día de hoy. No sé si es que tienen alguna duda, algún comentario. Y bueno, chicos, la verdad es que, bueno, ha sido un gusto para mí y para Víctor haberles proporcionado esta clase. Espero sobre todo que nos hayamos hecho entender que ese es el principal propósito de esto. Y bueno, si que tienen alguna duda, no duden en, bueno, contactar a Manuel o a mí para que les podamos despejar alguna de sus dudas. Entonces, espero que les haya servido, les haya sido de mucha ayuda sobre todo esto, sobre todo, bueno, en esta materia. Entonces, eso ha sido todo, chicos. La verdad, espero que se me haya hecho entender y, bueno, muchos éxitos en lo que va el ciclo y en lo que viene. Gracias. Muchas gracias a todos, chicos. Cuídense.